Empezamos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El Campus Guanajuato les agradece nuevamente a todos los asistentes y de manera particular, pues el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Vanessa Góngora Cervantes. Bueno, como todos saben, el día de hoy cerramos con este primer seminario donde ya hemos tenido algunos antecedentes sobre pues análisis legislativo, análisis cuantitativo, análisis de derechos humanos y bueno, pues hoy cerramos con el tema de análisis de género aplicado a la ciencia jurídica y de manera particular pues algunos mecanismos sobre interseccionalidad, ¿no? El día de hoy nos acompaña la doctora Vanessa Góngora Cervantes. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, feminista, y actualmente es titular de la Unidad de Enlace de Género del Campus Guanajuato en la universidad. Pues sin más preámbulos, le cedemos el uso de la voz, doctora. Bienvenida, muchas gracias. Hola, Alex, y pues muy buena tarde a todas y a todos. No sé, no los veo, entonces no sé a quiénes les estoy hablando, pero bueno, supongo que es un grupo donde hay hombres y mujeres. Y bueno, pues agradecerles la invitación y pues también supongo el interés, ¿no? El interés por entrar a este tema. Pues obviamente a mí me gustaría saber, ¿no? Si tal vez en este grupo ya habían tenido un acercamiento. Yo me imagino que ya tema de género de alguna manera ya nos ha tocado a todos y a todas, ¿no? O sea, esto ya se escucha por todos lados. Por ejemplo, en las elecciones ahorita está esto de la paridad de género, entonces tendría que habernos llamado la atención o por ejemplo, ustedes en esta área del derecho, pues ya creo que hay demasiadas cosas que te impulsan, que te piden, te solicitan, que hacen muy necesario lo de la perspectiva de género, ¿no? Hace poco tuvimos un seminario de estos que organizamos en el área de enlace de género del Campus Guanajuato, en donde hablábamos de la incorporación de la perspectiva de género en el derecho. Y uno de los ponentes, bueno, pues el doctor Jesús Soriano nos decía de una manera muy enfática que no era una cuestión de gusto, era ya una obligación. O sea, esto ya, por ejemplo, estaba normado. Él refería un artículo constitucional y decía, pues ahí se dice que los planes de estudio de todos los niveles deben de incorporar pues esta visión de derechos humanos y específicamente de perspectiva de género, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que ya está envolviéndonos. Sin embargo, hay resistencias. Yo tengo mucho tiempo ya dando clases, ¿no? Y específicamente esto, pues le he dado clases a Alex. eh, y he notado que cuando yo empezaba, pues había una gran resistencia y esto ha ido bajando, pero persiste, ¿no? Todavía ayer tuve otro curso y lo noté, ¿no? O sea, se salió la evidencia, ¿no? Pues de quién todavía se resiste a estas ideas. Entonces, bueno, no sé si podría yo preguntarles, Alex, o que tú me dijeras si ya habían platicado, si ya alguien tenía conocimiento, si quieren lo pueden poner en el chat, de quienes ya habían tenido conocimiento de la perspectiva de género. Sí, ya habíamos tenido alguna charla introductoria en este sentido, pero no sé si alguien de los compañeros, nada más hagan uso de la voz. Felicitas me dice que quieres hacer uso de la voz. Te voy a abrir el micrófono. Déjame ver. Sí, sí, sí me escuchas. Ah, no, creo que no. Ay, creo que no se pudo abrir el micrófono, ¿eh? Si no, bueno, lo podían escribir, ¿no? Sí, O si lo quieren escribir en el chat, por favor. Ujú. Eso sí lo puedo ver yo, sí, ¿no? Sí, ya hay unos comentarios, Ah, no, creo que yo no los puedo ver. ¿no? Mm, no, ¿me ayudas? Porque yo veo nada más un bienvenidos todos. En unos momentos comenzamos. Enseguida escribe María de la Cruz.
No, no lo veo. ¿Me lo puedes leer? Para... María del Cruz nos dice, ya tuvimos el gusto por parte del doctor. Yo no soy doctor, pero creo que se refiere a mí en mi clase. Pero, ¿alguien más? ¿Algún comentario de lo que hayamos revisado? Déjame ver. Pues no, yo creo que los agarramos todavía muy dormidos. Muy dormidos. Bueno, no importa, ahorita lo vamos viendo. Era un poco también para saber cómo empezábamos, ¿no? Con esto, y pues también ir calculando un poco el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si ya tienen como los conocimientos básicos, pues podríamos avanzar, ¿no? Pero bueno, ya si ustedes me dicen esto, ya lo habíamos hablado, pues lo podemos omitir e irnos un poco más rápido. Pero bueno, esta es un poco la estructura de lo que les quiero platicar y sí déjenme decirles, cuando me invitó Alex a dar la plática, me decía esto como de perspectiva de género, y yo le dije, ¿sabes qué? Sí está padre lo de la perspectiva de género, pero hay algo que es también ya muy importante, que se está extendiendo pues el interés, ¿no? Y el desarrollo académico, pero también en la aplicación de políticas públicas. Y ahorita van a ver también en el análisis jurídico, que es la interseccionalidad y que está vinculado, podríamos decir que es una derivación, ¿no? O sea, de ya en evolución pues de este tipo de teorías. Yo les quiero explicar que no es nada más de la teoría de género, sino de la teoría feminista, y que a mí me pareció muy importante que tenían que tener ustedes, ¿no? Porque creo que es lo más, de las cosas como más actualizadas que ahorita son las que se están discutiendo. Bueno, pero vamos a empezar un poco con ideas generales. Yo no sé si alcancemos mucho, pero les pongo pues esto que es como para abrir el tema, para abrir la discusión, que hay un texto, ¿no? De Virginia Woolf que es muy famoso, que es el de Una habitación propia. Es un ensayo en el que ella, esta escritora inglesa, va como explicando eh, qué fue lo que fue pensando a partir de que alguien le invitó a dar una ponencia sobre mujeres escritoras, ¿no? La mujer y la escritura, o la mujer y la literatura, algo así, no lo recuerdo bien. Y entonces nos va como describiendo esta cavilación que ella tuvo, ¿no? O sea, de todas sus reflexiones. Y bueno, pasan varias cosas en este ensayo, pero por ejemplo, alguna de las cosas que pasa es que la regañan porque estaba pisando el césped de la universidad y le dicen que eso está mal, ¿no? Intenta entrar a la biblioteca y no la dejan entrar porque como es mujer, tendría que haber recibido una invitación o ir acompañada de un hombre. Pero hay un momento muy interesante en este texto, que es en el que habla de Judith Shakespeare, ¿no? Y Judith Shakespeare es una hermana ficticia de William Shakespeare, y ella se refiere precisamente a ella o sea, esta Virginia Woolf se refiere a Judith Shakespeare para hacer una reflexión sobre algo. Ella refiere a un obispo, un anciano, dice este caballero, obispo anciano, que escribía mucho en aquella época, tenía como una especie de colaboración o columnas, y entre las cosas que decían era que le respondía una señora que tenía muchos gatos, que los gatos no iban al cielo, que tal vez tenían algún tipo de alma, pero que no iban al cielo, pero también en alguna otra ocasión ponía que las mujeres no tenían la genialidad para escribir las obras de Shakespeare, ¿no? Entonces, ella en este fragmento, que si quieren, también se los puedo compartir, em, explica que está de acuerdo con lo que dice esta persona, ¿no? Pero ¿por qué explica que está de acuerdo? Y si me permiten, les quiero leer nada más un breve párrafo. Ella dice, bueno, a pesar de todo, no pude dejar de pensar, mirando las obras de Shakespeare en el estante, que el obispo tenía razón, cuando menos en esto. Le hubiera sido imposible, del todo imposible, a una mujer escribir las obras de Shakespeare en la época de Shakespeare. Dejadme imaginar, puesto que los datos son tan difíciles de obtener, lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada llamada Judith, pongamos. Shakespeare, él, fue sin duda su madre una heredera, fue a la secundaria, donde quizás aprendió latín, leyó a Ovidio,
a Virgilio, Horacio y los elementos de la gramática y la lógica. Era sabido un chico indómito que cazaba conejos en vedado, quizá mató a algún ciervo y tuvo que casarse, quizá algo más pronto de lo que hubiera decidido, con una mujer del vecindario que le dio un hijo antes, un poco antes de lo debido. A raíz de esta aventura, marchó a Londres a buscar fortuna. Sentía, según parece, inclinación hacia el teatro, empezó cuidando caballos en la entrada de los artistas, encontró muy pronto trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo haciendo amistad con todo el mundo, practicando su arte en las tablas, ejercitando su ingenio en las calles y hallando incluso acceso al palacio de la reina. Entre tanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela, no tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica, ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio. De vez en cuando cogía un libro, uno de sus hermanos quizás, y leía unas cuantas hojas, pero entonces entraban sus padres y le decían que surciera las medias o vigilara el guisado y no perdiera el tiempo con libros y papeles. Sin duda hablaban con firmeza, pero también con bondad, pues era gente acomodada que conocía las condiciones de vida de las mujeres y querían a su hija. Seguro que Judith era en realidad la niña de los ojos de su padre. Quizá garabateaba unas cuantas hojas, unas cuantas páginas escondidas en un altillo lleno de manzanas, pero tenía buen cuidado de esconderlas o quemarlas. Pronto, sin embargo, antes de que cumpliera 20 años, planeaban casarla con el hijo de un comerciante en lanas de vecindario. Gritó que esta boda le era odiosa y por este motivo su padre le pegó con severidad. Luego paró de reñirla, le rogó en cambio que no lo hiriera, que no lo avergonzara con el motivo de esta boda. Le daría un collar o unas bonitas enaguas, dijo, y había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo podía Judith desobedecerle? ¿Cómo podía romperle el corazón? Solo la fuerza de su talento le empujó a ello. Hizo un paquetito con sus cosas, una noche de verano se descolgó con una cuerda por la ventana de su habitación y tomó el camino a Londres. Aún no había cumplido los 17 años. Los pájaros que cantaban en los setos no sentían la música más que ella. Tenía una gran facilidad, al mismo talento que su hermano, para captar la musicalidad de las palabras. Igual que él sentía inclinación al teatro. Se colocó junto a la entrada de las artistas. Quería actuar, dijo. Los hombres le rieron en la cara. El director, un hombre gordo con labios colgantes, soltó una risotada. Bramó algo sobre perritos que bailaban y mujeres que actuaban. Ninguna mujer, dijo, podía en modo alguno ser actriz. Insinuó, ya suponéis por qué. Judith no pudo aprender el oficio de su elección. ¿Podía siquiera ir a cenar a una taberna o pasear por las calles a medianoche? Sin embargo, ardía en ella el genio del arte, un genio ávido de alimentarse con abundancia del espectáculo de la vida de los hombres y las mujeres y del estudio de su modo de ser. Finalmente, pues era joven y se parecía curiosamente al poeta con los mismos ojos grises y las mismas cejas arqueadas. Finalmente, Nick Green, el actor-director, se apiadó de ella, se encontró encinta por obra de este caballero y ¿quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta apresado y embrollado en un cuerpo de mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en una encrucijada donde ahora paran los autobuses. Bueno, esta es la historia que cuenta esta Virginia Woolf en este texto. Y a mí me gusta, bueno, pues como ponerlo como un ejemplo, porque a mí me parece que es un análisis con perspectiva de género, ¿no? En esta época, desde una perspectiva de literatura, como lo quieran ver, pero si se dan cuenta, ella trata de explicar las brechas y la desigualdad y podemos encontrar algunas nociones de desigualdad, sobre todo estructural, de prejuicios, de estereotipos, incluso de violencia de género, ¿no? O sea, como esto de que su padre la golpeaba, y bueno, pues varias cosas y varios elementos que ahora nos parecen como un poco más evidentes, ¿no? Entonces, finalmente, ¿de qué se trata esto de la perspectiva de género? De poder visibilizar cosas que no eran tan visibles y que parecía que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿por qué las mujeres no pueden escribir o no tienen la genialidad, no han encontrado un gran texto, ¿no? Porque ya después ella dice, obviamente, también está ya otras autoras como Jane Austen, las Bronte, o sea, pero ¿por qué no hay más o por qué no se ha desarrollado un gran genio como ella, como ellos? Y entonces empieza a explicar esto, ¿no? O sea, hay cosas que no se ven y que no es falta de interés, que no es falta de capacidad, que no es falta de inteligencia, no es falta de raciocinio, es falta de una habitación propia.
¿no? ¿Qué implica una habitación propia? Implica, pues sí, el espacio, pero sobre todo, no tan literalmente, pues el tiempo, la posibilidad de dedicarle tiempo, de encontrarte desarrollando esa capacidad y no estar al cuidado de los demás, ¿no? Como siempre ha sido un poco el rol de las mujeres. Y pues obviamente también tener una serie de condiciones igualitarias de acceso a la educación, ¿no? Y obviamente libre de prejuicios. Entonces, esto es como un poco para empezar a hablar de teoría de género, que es un poco cómo se utiliza. Y aquí sí para mí era importante, es siempre importante decirles que teoría de género, bueno, yo ahí les pongo un poquito más abajo, ¿no? En la tercera viñeta, es un término que surge principalmente en la década, bueno, que se empieza a difundir en los 70, pero que, digamos, lo podríamos nosotros estar ubicando en textos como el de John Money, más o menos, que es a mediados de los años 50, y también otro que es mucho más reconocido, que es científico, que es Robert Stoller, que ellos hablaban pues desde la psicología, desde la sociología, y ya empezaban a hablar sobre una distinción para sus estudios, para los objetivos que ellos tenían, que era analizar a las personas intersexuales, poder distinguir entre lo que tenía que ver con el cuerpo, con las características físicas, y por el otro lado, lo que tenía que ver con todo aquello que era una socialización o venía pues de la cultura, ¿no? O sea, de las relaciones sociales, de la educación, de cómo te enseñaban a adquirir ciertos hábitos, ciertas conductas, ¿no? Entonces, ellos lo proponían en el marco, pues, sí de un discurso sumamente académico y científico y alejado de las feministas. Esto es importante decirles, alejado de las feministas, pero que, por ejemplo, si ustedes tienen oportunidad de revisar el texto de Kate Millett, que es un texto clásico del feminismo que se llama Política Sexual, que es de los años 70 y es un texto clásico del feminismo radical, que va planteando y que es uno de los más importantes para poder analizar la noción de patriarcado, el concepto de patriarcado. Jane Millett ya está citando a Robert Stoller, ¿no? Entonces, y no lo está contrariando, o sea, está diciendo, ya estos científicos están dándonos como una gran aportación, o sea, desde sus áreas, de cómo hacer una distinción importante, ¿no? Pero lo que yo quería comentarles es que la teoría y el movimiento feminista ya había dicho muchas cosas al respecto. Bueno, lo primero es decirles que muchas veces se piensa el feminismo como como solamente como movimiento social, ¿no? Y no es así, o sea, el feminismo o los feminismos, ya más adelante les llamaríamos los feminismos, pues en realidad son esto, ¿no? Teoría y movimiento, y están siempre en constante comunicación y retroalimentación. A un pensamiento inconforme, muy incipiente feminista, le siguió una cierta organización de mujeres, y luego esa organización de mujeres fue revisada por algunas pensadoras intelectuales con ciertos privilegios para poder transmitir sus ideas por escrito y eso inspiró un movimiento mayor como el sufragismo y así sucesivamente, ¿no? Hubo una retroalimentación. Pero las feministas no nada más se retroalimentan entre ellas o la teoría feminista, sino también de las disciplinas de las ideas del momento, ¿no? O sea, por ejemplo, el feminismo surge precisamente en la época de la Ilustración, es el hijo bastardo de la Ilustración, dicen por ahí Amelia Barcásel, porque está tomando estas ideas sobre la razón que hace a los hombres que sean iguales, libres, ¿no? Que hayan sido creados libres y que tengan este contrato social, etcétera. Y entonces las feministas están con estas ideas alrededor y entonces las toman, pero las hacen extensivas a las mujeres, ¿no? Entonces siempre va a haber como esta lectura de lo que se dice desde disciplinas como la psicología. Por ejemplo, si nosotros revisamos feministas socialistas, pues obviamente están leyendo a Marx, están leyendo a Engels, están teniendo esta comunicación. O, por ejemplo, si ustedes toman El segundo sexo de Simone de Beauvoir, van a ver que es una conocedora de la teoría del psicoanálisis de Freud. O sea, siempre hay una comunicación con todas esas teorías
Y bueno, pues entonces la teoría de género también, en ese mismo sentido, como lo hace el feminismo, la teoría feminista, también va a incorporar una serie de aportaciones científicas para poder mostrar una cosa diferente, ¿no? Y poder reexaminar los consensos académicos, ¿no? Voy a avanzar un poquito esta, porque quería mostrarles también como este punto de cómo el feminismo en sus diversas etapas, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay quienes le llaman como las olas, ¿no? Las olas del feminismo, pero a veces reciben otros nombres. Pero en cada una de esas etapas ha habido importantes pensadoras que han hecho importantes, obviamente, aportaciones que muchas han sido reveladas también desde la teoría de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, las primeras sufragistas, las primeras feministas, pues hablaban de lo de la igualdad formal, del derecho al voto, derecho a educación, liberarse de prejuicios, ¿no? Utilizaban como todas estas ideas de la época, pero por ejemplo, desde el feminismo socialista ya se hablaba de algo bien importante que va a ser considerar también la diferencia entre mujeres por clase social. Más adelante, como yo les decía, viene otra ola en donde también se va a empezar a hablar de la raíz del problema de la desigualdad de las mujeres. Se va a encontrar pues como un sistema envolvente que plantea esas diferencias políticas y económicas que se le va a nombrar como patriarcado. Tal vez esa sea la principal característica. Y también se va a visibilizar como ese sistema o bueno, sí, como sistema de dominación o opresión, va a entrar en lo más íntimo de la persona, ¿no? Entonces, una de las grandes frases de la segunda ola del feminismo es lo personal es político y por ello empiezan a cambiar las reivindicaciones, ya no nada más de igualdad formal, sino también, por ejemplo, esta consideración de la libertad sexual, hablar del aborto, de la diversidad sexual. Y les pongo esta foto, por ejemplo, de Angela Davis, porque es una gran representante de esta segunda ola, pero también que va a hablar de esa conjunción, ahora ya le llamaríamos intersección, entre la condición de ser mujer de cierta clase y, por ejemplo, raza, ¿no? Entonces, para ella siempre va a ser muy importante mencionarlo. Y bueno, ya después, como esta importancia que adquiere por esta época más o menos, cuando yo le estoy hablando de los años 60, 70, como autoras como la propia Angela Davis, Kate Millett, que van a tomar el término de género como feministas académicas en universidades y lo van a ir posicionando, a tal grado que ya para los años 90 el término género, perspectiva de género, era sumamente recurrente en las universidades, se había institucionalizado, había programas de perspectiva de género y, por ejemplo, a nivel internacional y nacional, pues se tienen estos grandes instrumentos como, por ejemplo, le estoy poniendo aquí la cuarta convención, perdón, la cuarta conferencia internacional de la mujer que se hizo en Beijing en 1995 y que ya hablaba precisamente de las desigualdades de género, ¿no? O sea, de la condición de las mujeres, pero utilizando el concepto de género como algo totalmente cultural. Y acá les pongo un poco también lo que está pasando actualmente, que tiene que ver con esta etapa también de considerar cómo las propias feministas han defendido, o bueno, más bien han hecho una gran crítica a aquel feminismo, vamos a poner estas dos imágenes, ¿no? Como a un feminismo muy blanco, muy privilegiado de clase alta occidental y han empezado a surgir otro tipo de posicionamientos como el feminismo latinoamericano, comunitario, indígena, el feminismo árabe, todo lo que se refiere a los feminismos globales que hablan de una gran diversidad de condiciones de mujeres y que no podemos hablar de la misma opresión para todas las mujeres, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que quiero platicarles, precisamente interseccionalidad. Y bueno, lo que estamos viviendo del Me Too, que es pues hay quienes dicen que es una cuarta ola del feminismo y que pues lo que implica es una globalización de la protesta pública a través de las redes sociales y que bueno, lo que implica es que el feminismo se hace como mucho más visible, pero también ha tenido esta cuestión de ser pues muy cuestionado. Hay quienes hablan como
de un contragolpe, ¿no? De un contragolpe o resistencia patriarcal, ¿no? Contra este tipo de feminismos. Bueno, para un poco hablarles del significado o qué quiere decir esto de género, para no entrar como en una cuestión muy básica, ¿no? Tal vez lo más básico que ustedes seguramente han escuchado es esto que yo les decía hace rato con lo de Robert Stoller y John Money, que era hacer una distinción de la cuestión que tiene que ver con lo biológico, lo incluso cromosómico, ¿no? Que hace la diferencia sexual y que se imprime pues en un cuerpo o que identificamos, no se imprime, sino que más bien lo identificamos en un cuerpo. Y por el otro lado, pues todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, el género ha tenido tres acepciones, vamos a ponerlo así. Y esto lo estoy tomando de un texto que pueden ustedes buscar, que es de Cristina Molina, que a mí me gusta mucho. Está dentro de un libro, el texto se llama Debates sobre género, es de Cristina Molina, y está dentro de un libro que se llama ah, Filosofía y Feminismo o Feminismo y Filosofía, una cosa por ahí, y es de Celia Moros, lo compila Celia Moros. ¿Sí me escuchan bien? Porque de repente se escucha como un ruidillo, ¿sí? Bueno, entonces, en este texto de Cristina Molina, que se lo recomiendo mucho, es un capítulo, ella va a decir, bueno, esto del género, bueno, lo va a estar vinculando obviamente con teoría feminista, pero dice, ha tenido como tres grandes acepciones, ¿cómo se ha entendido? Se ha entendido como categoría analítica, se ha entendido como sistema de organización social y se ha entendido como un criterio de identidad. Entonces, en el primer punto, como categoría analítica, dice esta autora que lo podrían, o sea, se ha entendido pues, o se podría entender como una herramienta, algo que podemos utilizar para identificar nuevos problemas de investigación, si vemos que es como algo positivo, pero también es una herramienta que nos permite cuestionar algo que ya se había hecho, ¿no? Y que no tenía esta consideración o que era ciego al género. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, como temas de investigación o de preocupación, de interés público, puede ser, no sé, la maternidad. Antes eso no llamaba tanto la atención o se hacía desde cierta perspectiva, pero con perspectiva de género que involucre pues la experiencia de las mujeres es un tema relativamente nuevo. O por ejemplo, el uso del tiempo, ¿no? El uso del tiempo para fines recreativos, o sea, cómo una persona distribuye para labores domésticas, para el trabajo, para recreación, cómo distribuye su tiempo. Y ahí nos damos cuenta que con perspectiva de género vemos algo que no habíamos visto antes, ¿no? Que las mujeres tienen una gran diferencia de cómo utilizan su tiempo que los hombres, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, si hablamos de poner en cuestionamiento cosas que no habían sido revisadas desde la perspectiva de género, pues está en realidad toda la epistemología también feminista que se ha realizado, que es de cuestionar pues los grandes clásicos, las grandes teorías que no consideran la experiencia de las mujeres, ¿no? Entonces, esas es como las dos grandes, podríamos decir, pensándolo como una herramienta analítica que me permite analizar pues esas dos cosas, cosas nuevas que no habían llamado la atención y cosas que ya habían sido revisadas, que ya sí habían sido investigadas, que ya había teoría al respecto, pero que eran ciegas al género, ¿no? Y entonces podemos descubrir cosas muy novedosas. Como categoría analítica, pues tiene como propósito evidenciar cómo la cultura, y aquí les pongo estas dos palabras. Cuando digo cultura, me refiero a una cuestión que tiene que ver con el tiempo, o sea, de cuándo estamos hablando, qué etapa, qué época, ¿no? De la historia, y el territorio, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo México que Francia o que Brasil, pero definitivamente no es lo mismo Francia de 1700 al Francia de 2021, o sea, hay grandes diferencias. Entonces, tiene como propósito evidenciar cómo la cultura va a explicar las diferencias de la conducta y la situación de hombres y mujeres, y no solamente se podrían entender a través de la biología, ¿no? Y aquí les pongo estas frases que son sumamente feministas, que es como la biología no es destino o no se nace mujer, se llega a serlo, que es de Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, de una manera también mostrarles cómo desde este entendimiento, significado que se le da a la perspectiva de género, pues también ahí ya había
una Simone de Beauvoir que desde el año 49 había planteado pues esta distinción con la biología, ¿no? Bueno, entonces eso es algo bien importante. Importante la crítica al cuerpo como algo como dado, como pura fisis, que eso también ya más adelante, mucho más adelante, autoras como Judith Butler van a decir también que el mismo cuerpo, la manera en como nosotros entendemos el cuerpo, también ya está mediado por lo cultural, ¿no? Y ese es un tema bien complejo, pero que habla precisamente de este cuerpo que ya está mediado por inscripciones culturales. El hecho de que le pongamos más atención a la diferencia sexual, a otro tipo de diferencias, es de lo que nos habla, que ahí ya está mediando la cultura, ¿no? Si no le pongo yo más atención a la altura, por ejemplo, ¿no? A la complexión del cuerpo, a la manera en cómo tenemos, cómo doblamos nuestros pulgares, ¿no? O cosas así. El hecho de que nos fijemos más en la cuestión reproductiva tiene que ver con la manera del cómo se ha desarrollado la cultura, ¿no? Pero ese es un tema más complejo que digamos que es como de la evolución de teoría de género de los últimos, pues décadas, yo podría decir décadas, ¿no? Se desarrolla también en este de género como categoría analítica el cuestionamiento a la sexualidad como algo natural, como algo instintivo, como un impulso, y el hecho de decir que es algo, ay, perdón, que es algo cultural es bien importante porque hay autores como Michel Foucault, que probablemente habrán escuchado hablar de él, que con su aportación dan mucho material teórico, ¿no? De análisis a teoría de género y teoría feminista, porque al explicar cómo ha sido concebida la homosexualidad, ¿no? Y ha tenido una evolución en el entendimiento humano, ha tenido una historia que ha pasado de ser algo sumamente naturalizado, a ser algo como pervertido, un pecado y después una enfermedad mental, y más, bueno, y más adelante pues ya no como tal, bueno, eso ya lo estamos viendo nosotros. Al explicar esa historia, Michel Foucault lo que está diciendo es que efectivamente la sexualidad también es producto, ¿no? Pues de esa cultura y de esos consensos o no consensos que tienen las sociedades y que las sociedades imponen o han impuesto, pues, desde este punto de vista, normativamente, vamos a decirlo así, y a veces, o sea, también no nada más en normativo, pues desde un significado muy amplio, sino también en legislación, pues la penalidad a la homosexualidad, ¿no? Entonces, tiene diferentes, las sociedades tienen diferentes dispositivos de control que van más allá de lo punitivo, pues para exigir o obligar a las personas a que tengan esta conducta heterosexual, ¿no? Entonces, por eso hablamos de heteronormatividad. La heterosexualidad es normativa, ¿no? Y bueno, el sexo, la sexualidad, es algo que también ya nos habían dicho las feministas desde hace tiempo, pues es una cuestión política, ¿no? En tanto que es una construcción que definitivamente podríamos decir le sirve a alguien, ¿no? Y para eso, insisto, tendrían que leer a Kate Millett con este texto de políticas sexuales muy interesante. Dice, es una relación, pero es una relación de poder. Hay alguien que tiene los mejores puestos, hay alguien que tiene mejores posiciones, hay alguien que en una condición, por ejemplo, de violencia, pues es la que lleva la peor parte. O sea, es una relación de poder. Entonces, es el sexo, la sexualidad, todo esto es político, ¿no? Entonces, la gran frase de esta etapa del feminismo de los años 60 y que todavía prevalece es que todo aquello que nos habían dicho que era personal, privado, íntimo, que se quedaba dentro de la casa, ¿no? De las paredes del hogar, pues en realidad es algo, lo personal, pues es político, porque tiene que ver con lo normado, con lo impuesto, con lo que sirve, y esto es la segunda acepción a un sistema, ¿no? Bueno, no sé si hasta el momento, Alex, hay dudas, porque creo que yo no puedo ver el chat. Este, si hubiera alguna pregunta o algún comentario, pues adelante, me pueden interrumpir con toda confianza. Felicitas, está todavía que quieres hacer una pregunta. ¿Te abro tu micrófono, Rosario? Hola, maestro. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Respecto a lo que comentaba del método que busca, bueno, tiene dos fines, ¿no? Analizar como lo que se ha dicho y esta nueva visión.
respecto a, por ejemplo, lo que toca como el tema patriarcado tal cual, o todas estas connotaciones que tiene en investigación, hay que como desentrañar el origen de las palabras para poder encontrar un significado distinto que sea más incluyente. No sé si entendí bien, pero por ejemplo, cuando yo decía lo del patriarcado, me refería más a una influencia de la teoría feminista. En teoría de género prácticamente no hablan de patriarcado y es algo que quiero poner un poquito más adelante en una diapositiva. Hablan más de, por ejemplo, sistema sexo-género, aunque es sumamente parecido a patriarcado, ¿no? Pero este tipo de palabras, o sea, tienen obviamente toda un significado, una explicación. Por ejemplo, hay autoras que yo te puedo recomendar en términos del patriarcado. Ay, bueno, ahorita hay una que siempre se me olvida si es Ledger o Lecker. Bueno, ahorita la investigo, que es como esta que tiene un libro muy, muy importante sobre el origen del patriarcado, pero yo te podría recomendar a la propia Kate Millett o a Carol Pittman. Carol Pittman habla en su libro sobre contrato sexual, sobre patriarcado, ¿no? Pero desde la teoría de género que ha sido como más utilizada, sobre todo para el análisis dentro en investigación, que es lo que me imagino a ustedes les interesa, lo que más se ha utilizado ha sido todo lo que tiene que ver con sistemas sexo-género, para hablar precisamente de algo que tiene que ver con un sistema más integral, más envolvente y complejo, que está de alguna manera influyendo en el comportamiento de las personas. Entonces, no sé si entendí bien, pero diría que el patriarcado, si te interesa desde una perspectiva feminista, pues tendrías todas que revisar todas estas autoras, ¿no? Que dan una muy, muy buena explicación incluso de la evolución. El propio Engels, Friedrich Engels, hacía uso de la palabra patriarcado, ¿no? Para poder explicar la evolución, ¿no? Dice él en su libro, ¿no? Del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Pero bueno, eso sería como un poco más en términos feministas, pero en teoría de género, la principal propuesta es el sistema sexo-género de Gail Rubin. No sé si te respondí, Sí, está muy bien, maestra, gracias. ¿sí? Sí, Bueno, gracias. ¿alguien más? No sé si alguno de los compañeros tuviera alguna otra inquietud o duda. Nada más hay que ponerle ahí en su sistema que quieren hacer una pregunta. Francisco, te cedemos el uso a la voz. Ujú. Ahí es. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Que ¿considera usted que con estos cambios o con ese feminismo vamos más hacia la figura del matriarcado o simplemente hacia una igualdad de género? No, pues yo creo que es igualdad, ¿no? O sea, hablamos siempre, bueno, no siempre, porque sí hay una gran diversidad de feminismos, pero los feminismos a los que nosotros hemos estado como más cercanas y cercanos que hemos visto, por ejemplo, los que hemos visto institucionalmente, ¿no? Trabajar, actuar de mano de los gobiernos para proponer legislación y todo esto, pues tiene que ver con alcanzar una igualdad, ¿no? O sea, siempre ha sido en ese término, a veces, bueno, la evolución más o menos ha sido igualdad de trato, que se quite todos estos prejuicios o discriminaciones en la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El otro día escuchaba a la doctora Teresita que rescataba del Código Civil de Guanajuato. Ella decía de los años, creo, 40 o 50, pero en realidad yo lo vi hasta en los años 60, que para poder trabajar tenían las mujeres que pedirle permiso a su esposo, o sea, presentar un permiso del esposo, ¿no? Entonces, eso es una consideración, una diferencia, pues, que no tienen los hombres. Los hombres, a su vez, no presentaban un permiso de sus esposas para poder ir a trabajar, ¿no? Entonces, un primer momento era la igualdad de trato, ¿no? Quitar todos esos prejuicios. Y tal vez la confusión tenga que ver, no la confusión, sino la idea, ¿no? De pensar que si esto ya está trascendiendo otra cosa, tiene que ver con, por ejemplo, términos como igualdad de oportunidades, las acciones afirmativas, ¿no? Que hay que entender, pues, que se derivan de este análisis de la desigualdad estructural, o sea, de entender que hay algo, hay un sistema, hay una estructura que hace que las mujeres tengan una diferencia, ¿no? Es, por ejemplo, esto que decía de Judith Shakespeare, ¿no? O sea,
el hecho de que ella no pueda asistir a la escuela, el hecho de que ella tenga, pues ahí no decía, pero bueno, tenga hijos, hijas, que tenga que hacer las labores domésticas, todo eso es de alguna manera una situación estructural que impide que pueda acceder a cosas que los demás hombres sí podrían hacerlo, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento se empiezan a hacer demandas, solicitudes, cambios y transformaciones que tienen que ver con eso, con tratar de emparejar un poco ese piso cultural que nos ha hecho tan desiguales, ¿no? Y pues en realidad lo del matriarcado, pues tendría, imagínate, para poder nosotros transitar a un término como matriarcado, como es lo similar al patriarcado, tendríamos que estar pensando, pues no sé, como que los hombres, el trabajo de los hombres no sería remunerado, que no podrían acceder precisamente al trabajo remunerado o de igual forma, pues no sé, que no tuvieran acceso al poder político de una manera como muy, muy determinante o con una gran brecha, que nosotros decidiéramos sobre sus cuerpos, sobre si pueden o no pueden tener, por ejemplo, no sé, que se tuvieran que operar o algo así, ¿no? Para poder tener hijos o no. O sea, como que hay muchas consideraciones que tendríamos que poner para poder hablar de un matriarcado. Creo que estamos todavía muy lejos de eso porque pues también es muy diferente la manera en cómo ha avanzado el mundo, eh, por ejemplo, en México, pero dentro de propio México, cómo está la situación en el sur del país, cómo está en el centro, cómo está en el norte. O sea, a veces nos parece que las mujeres ya están en condiciones, que es un poco de lo que vamos a hablar también, interseccionalidad, que ya están en condiciones muy igualitarias, pero luego nos damos cuenta de la interseccionalidad y decimos, pues no tanto, ¿no? O sea, hay condiciones que median la vivencia de otras mujeres que hacen que esa igualdad que pareciera que ya se ha alcanzado en realidad no sea la misma, ¿no? No, no sé si te respondí, perdón. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy amable. Bueno, pues no sé si haya alguna otra o continuamos. Tenemos esas dos. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Me preocupa un poco el tiempo, entonces quiero irme relativamente rápido, pero obviamente me interesan mucho sus dudas, o sea, con toda confianza, si alguien tuviera otra duda, pues lo continuamos. Esto que les estoy poniendo aquí, antropóloga, ella se llama Gail Rubin y es de 1970, pues esta aportación, porque todavía si ustedes entran a trabajar a la administración pública y les dan un manual de ABC de género, les van a hablar del sistema sexo-género. A mí les digo que tengan cuidado con los manuales porque la traducción está muy rara, ¿no? En realidad el texto de Gail Rubin es mucho más complejo que aquello que podríamos encontrar o en un glosario o en un manual de administración pública de perspectiva de género, porque efectivamente ella hace revisiones bien profundas desde, por ejemplo, perspectivas teóricas del psicoanálisis, todo esto antropológico del parentesco, de Levi Strauss, trae a Freud, o sea, trae muchísimos autores. Y entonces ella empieza a llevarlos para poder explicar, pues, esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces ella define este sistema sexo-género como el conjunto de disposiciones por las cuales una sociedad transforma el hecho de la sexualidad biológica en productos de actividad humana, ¿no? Entonces, esa va a ser como la definición básica y lo que va a hacer con esta definición, como les estaba diciendo, es poner el acento en la organización social, o sea, en cómo se organiza la sociedad. Por eso decimos, la segunda acepción del concepto de género es que es un sistema, es un sistema de organización social. Se pone el acento en estructuras sociales que son políticas, económicas, que posicionan a los hombres y a las mujeres de manera diferenciada, pero algo muy importante que luego en algunos estudios de perspectiva de género se empieza a perder es que aquí Gail Rubin sí es muy enfática en decir es un sistema jerárquico. O sea, no nada más es hombres y mujeres son diferentes y, por ejemplo, alguien diría, y complementarias sus acciones, ¿no? O sea, desde el punto de vista funcionalista, bueno, pues o sistémico, las mujeres desarrollan una actividad muy importante en el hogar y entonces es complementario a la de los hombres. Pero desde esta mirada que hace Gail Rubin, diría,
no nada más es que son diferentes, sino que son desiguales, implican relaciones de poder, ¿no? O sea, no es nada más complementariedad, sino que implica una relación de poder. También habla de la heterosexualidad como esa parte normada, ¿no? De lo que les decía, de las normas sociales que permiten esa reproducción del sistema. Y lo que les comentaba así muy brevemente, para no entrar como en detalles, porque es un texto que tiene mucha información y que explica muchas cosas, pero la manera en cómo ella lo ligó, obviamente con la palabra género, que lo ligó a propuestas teóricas de otros autores, hombres y no tanto feministas, aunque también menciona autoras feministas, como el propio Freud, Levi Strauss, Lacan, etcétera, hizo que tuviera una recepción diferente y que se empezara a difundir más este concepto de género más allá de patriarcado. Pero si nosotros hiciéramos una comparación, sería algo que es muy, muy parecido. Otras que también hacen una aportación muy parecida a lo que está haciendo la propia Gayle Rubin son las feministas socialistas. El feminismo socialista ya había ido planteando este tipo de cosas, porque lo que ellas estaban diciendo es que tanto el capitalismo como el propio patriarcado eran dos sistemas paralelos, por eso se habla como de una teoría del sistema dual, que estaban oprimiendo a las mujeres, ¿no? Entonces, decían, pues no nada más es que sea el capitalismo, algunos autores como Marx y Engels decían, es que si acabamos con el capitalismo, esto se detiene. No, decían, y tampoco podemos estar del lado de las feministas burguesas como las sufragistas, porque sabemos que aunque hablemos del voto y logremos el voto, estamos ubicándonos en esta etapa de principios de 1900, cuando lo logremos, sabemos que de todas maneras va a seguir el capitalismo y eso también es un sistema de opresión, ¿no? Entonces, estos dos sistemas están oprimiendo a las mujeres de una manera muy particular y particularmente a las mujeres obreras. O sea, de tal grado que podríamos decir que el capitalismo tiene como base material algo que le funciona muy bien al patriarcado, que es tomar el trabajo de las mujeres, ¿no? O sea, apoderarse pues del trabajo de las mujeres en tanto que es un trabajo no remunerado, pero también que tiene que ver con ese trabajo de reproducción, ¿no? De acceso al cuerpo de las mujeres para la reproducción, el placer, pero también todo lo que es los servicios, ¿no? Y aquí esto, por ejemplo, me recordaba muy bien una autora que es Adriana Guzmán, que es una feminista latinoamericana ya más contemporánea, y ella, hablando desde feminismo comunitario, dice, nosotros somos hermanas o sea, tenemos nuestros hermanos, consideramos a los hombres son nuestros hermanos. Dice, pero tienen que entender que las luchas se realizan a veces desde espacios diferentes, porque, y lo dice con estas palabras, ¿no? Dice, mientras nuestros hermanos salen a luchar y salen a trabajar con su barriga llena, ¿no? Porque hubo quien les dio de comer, les dio de cenar, los sentó, les lavó su ropa y pueden salir a la lucha y a trabajar así. Pues acá las mujeres, pues no tienen alguien que les pueda hacer eso, ¿no? Y muchas veces se quitan la comida para darlo, ¿no? Entonces, y está hablando de su contexto, ¿no? Pues no estoy diciendo en general. Entonces, desde este feminismo ya se estaba planteando, pues, como algo que tenía que ver con el sistema, con una condición estructural de diferencia económica, política y obviamente cultural que trascendía pues una diferencia como entre individuos, ¿no? O sea, había algo que estaba deteniendo y obstaculizando el desarrollo de las mujeres y que tenía que ver con algo mucho más profundo y era un sistema, ¿no? Y otra de las grandes aportaciones en este sentido es esta autora, que ella es historiadora, es Joanna Scott, y ella, a mí me gusta mucho la manera en cómo lo plantea en un capítulo, es un artículo, de hecho, académico que ella tiene, que se llama la categoría género o algo así como una categoría útil para el análisis histórico, palabras más, palabras menos. Es uno de los textos más importantes, más citados en teoría de género. Y ella pone esto, ¿no? O sea, dice, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos. Y esto bien interesante de ella, dice, el género es una forma primaria de relaciones simbólicas de poder. O sea, digamos que de todas las relaciones de poder que puedan darse raciales, etcétera, el género es una relación primaria. O sea, puede haber otras relaciones de poder, por ejemplo, laborales, pero el género se dio previo a lo laboral.
De hecho, el género podríamos decir que es a la par, si no es que antes que la distinción racial o étnica, ¿no? Depende obviamente del contexto, pero si hay una infinidad de relaciones que te ponen en desigualdad entre personas, ella dice el género es una forma primaria, ¿no? Y entonces para ella, el género implica 4 elementos que van, podríamos decir, como de lo muy general a lo muy particular. Si ustedes los pusieran como en círculos concéntricos, pues diríamos que el 4 es el que está adentro de todos y el 1 es el que envuelve el resto, ¿no? Entonces, el 1 es como el género implica una serie de representaciones simbólicas que hablan, por ejemplo, de Eva, del papel de la mujer en la naturaleza o el hombre, etcétera, y que, por ejemplo, autores como Pierre Bourdieu le nombrarían pues a todo esto que también está hablando Joanna Scott como violencia simbólica, que es percibir o entender esas relaciones de desigualdad, o sea, yo soy mujer y entiendo que soy desigual al hombre, pero las entiendo como el orden de las cosas, el orden del mundo. Las cosas siempre han sido así. Me dice mi papá, ¿no? Porque mi papá es tradicional. Y entonces yo no sé por qué dices esas cosas y por qué traes tú siempre tus ondas feministas. Esto siempre ha sido así, o sea, las mujeres siempre han hecho esto, siempre han tenido hijos, siempre han estado en su casa, o sea, ¿por qué traes? Y es un claro ejemplo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de cómo se entiende como algo que ha permanecido en la historia y en la cultura. Entonces, está en el orden de las cosas. Esa es como esa representación simbólica, el primero que envuelve todo, ¿no? Y dentro de esa representación simbólica se hace una traducción en la cuestión de la normatividad social. Se empiezan a generar normas sociales, obviamente pueden ser jurídicas, pero en un término también un poco más general, se hace una traducción en normas sociales de eso simbólico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la manera en cómo nos relacionamos en familia, el parentesco, entre muchas otras cosas, pues va absorbiendo aquello que entendíamos del orden de las cosas, de lo simbólico, y pone su propia característica. Y después está toda esta organización económica y política que se hace a partir del género. Por ejemplo, se explica muy bien, las feministas ya lo habían hecho, pero también más adelante se hace en teoría de género, cómo esta división o dicotomía del espacio público-privado no siempre había existido como tal, encuentra como mucha, bueno, o sea, se había estado como debatiendo, discutiendo desde el propio Aristóteles, etcétera, pero siempre ha habido cambios. Pero con el nacimiento del Estado moderno, del individuo frente al Estado, con sus derechos, ¿no? Frente al Estado, adquiere una particularidad muy importante, ¿no? Entonces, lo privado va a ser algo sumamente protegido frente al poder estatal y lo público, bueno, va a tener otras consideraciones, pero ahí, en esa división, también se coincide con la división sexual que tiene que ver con lo privado y en donde quedan las mujeres y la exclusión que van a tener del espacio público. Y esto ustedes ya deben de saber ahorita en términos históricos que no estamos hablando como algo metafórico, pues a las mujeres realmente las excluyeron del espacio político porque no les permitían votar, porque no las dejaban asistir a asambleas, porque las podían arrestar. Hubo muchas mujeres en la Francia posrevolucionaria que las llevaron a la guillotina por organizarse políticamente. O sea, era una exclusión real y verídica, ¿no? Entonces, costó mucho trabajo y mucho tiempo poder llegar a esa participación en el espacio público, tanto en cuestión de ciudadanía como de trabajo, en una situación de igualdad con los hombres, ¿no? Y el cuarto elemento es la identidad subjetiva, que es como los individuos en este proceso en que van asumiendo la cultura, la culturalización o socialización, también a partir de ahí construyen su propia identidad. En este caso es, yo vivo en una sociedad con ciertas características que asigna esta imagen, este molde de cómo se debe ser mujer y cómo se debe ser hombre. Bueno, yo tengo una marca de sexo, no de mujer, al nacer. Entonces, al vivir en esta sociedad, tengo un proceso de socialización. Pero en ese proceso de socialización, obviamente, como lo dice aquí esta parte, es un proceso en el que se puede incidir en esa construcción, pero sin embargo, también tiene que ver, como lo pongo en la cita de abajo, una parte de agencia del individuo, de la persona.
O sea, no nada más es que absorbamos como una esponja la cultura y que digamos, bueno, en cuestión cultural dicen que las mujeres tienen que ser así y los hombres tienen que ser así y no hay salida y es destino y se acabó, sino que es un proceso, esa identidad, en el que tomamos cosas, las adaptamos, las adaptamos, ¿no? En realidad las podemos transformar, las podemos cambiar a partir también de procesos propios que tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Como individuos o como personas. Bueno, esa es la segunda parte y tiene mucho que ver con esto también de cuál es la tercera gran acepción del término de género y que tiene que ver sobre todo por entenderlo como algo como identidad de género, ¿no? Y es lo que les estaba ahorita comentando, que es como esa apropiación o adscripción a lo que una cultura determina como femenino masculino, pero lo que a mí me gusta siempre explicarles es, para poder hablar de ese punto, es con esta foto. Nosotros podríamos decir que las sociedades en cada tiempo, en cada espacio, ¿no? Hacen como una especie de molde de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Y nosotros hacemos un esfuerzo en nuestros propios procesos individuales de ajustarnos a esos moldes. Hay a quienes nos vienen bien esos moldes y hay a quienes no les vienen bien esos moldes. Y hay personas que por más que quieren encajar, no pueden encajar. Yo les ponía ayer que tenía también una clase, les ponía el ejemplo. Imaginen una mujer muy alta, ¿no? Una mujer muy alta que midiera lo mismo que este chico que está aquí de chamarra negra, pues no podría encajar en el mundo de las mujeres, ¿no? Y yo les decía, pues piénsenlo así como igual, de absurdo el ejemplo, pero las mujeres que son muy altas se ha encontrado que tienden a encorvarse y no por una cuestión como muy biológica, pues, sino que se encorvan por una cuestión social. O sea, las mujeres que viven en sociedades donde tienen la misma estatura, pero mujeres que son muy altas, en donde el resto de la sociedad, ¿no? De su gente cercana es más bajita, entonces ellas empiezan a encorvarse. O sea, empiezan a adaptarse, a tratar de adaptarse a ese molde, ¿no? Y eso es por un ejemplo como muy absurdo. Pero lo que les quería comentar es, pero quienes no encajan en el molde, se quedan afuera de los moldes y a partir de que se crea un molde que se nombra natural, normal, ¿no? Que les vamos a decir como si es lo natural, es lo normal, es lo aceptable, es lo permitido. La gente que se queda afuera inmediatamente es lo anormal, lo no permitido, ¿no? O sea, lo que es diferente, pero además es malo, ¿no? Porque está fuera del molde, ¿no? Entonces, en el momento en el que se generan moldes, también se generan las acepciones de la transgresión, que es lo que pasa, por ejemplo, con toda lo que es la comunidad LGBT, ¿no? En cuestión de heterosexualidad. Bueno, esto es un poco lo que quería comentarles. No me quiero detener un poco esto porque es un poco más una discusión feminista que igual y nos distraería mucho de este tema. Y pues no sé, me gustaría preguntarles si vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, tenemos una pregunta Ah, de Maricruz. Maricruz, adelante. abra tu micrófono. Sí, sí me escuchan, buenas noches. Hola, Bueno, buenas noches. sí. Sí. Gracias. Hace ratito mencionaba que en la actualidad se está buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, pero sin embargo que de repente existía cierta interseccionalidad. Entonces, a grandes rasgos me pudiera explicar a qué se refiere exactamente la interseccionalidad, de favor. Precisamente vamos hacia ese tema. Ese es el segundo gran tema. Para allá voy. Muchas Ya gracias. es lo que sigue. No sé si alguien más tuviera una pregunta y si no, ya nos vamos directo a interseccionalidad. No, era la única que teníamos pendiente, doctora. Ok, Adelante. este es el tema y para mí es un concepto estrella, ¿sí? Entonces me voy a tratar de ir rápido porque hay varias cosas que quisiera que vieran. Y yo, bueno, ya lo sabe Alex, hablo mucho. No sé por qué me invitas, si sabe que hablo demasiado. No lo vamos a hacer. Me gustaría ponerles a hacer este ejercicio, o sí, digamos que no lo vamos a alcanzar a hacer porque nos llevaría mucho tiempo, pero se los puedo compartir, pero para que lo hagan como con tiempo en su casa, que lo analicen y digamos que que les voy a lanzar el spoiler. Déjenme ver si se los puedo poner aquí.
Ustedes me dicen si pueden ver un enlace. ¿Sí? ¿Todo el grupo? ¿No? Pues le puse aquí en el chat todos. A ver, creo que eran dos cosas diferentes, pero creo que sí, ¿verdad? Ya se vio. Sí, Ajá. ¿verdad? ¿El grupo sí lo ve? Hay que nos confirmen, ¿sí? Bueno, Ok, sí, sí es sí lo un ven. formulario Google. Sí lo ven, ¿verdad? Ya. Sí, es un formulario. Ahorita déjenlo por ahí y me van a disculpar que no lo pueda hacer bien con ustedes. Y se los voy a espolear tantito. Digamos que igual y no lo hacen ustedes, pero se lo pueden aplicar a alguien más. Les estoy pasando que ya tiene bastantes respuestas registradas de varios grupos que tengo y entonces hasta a mí me sirve como una onda de investigación, ¿no? Estas preguntas, o más bien las aseveraciones que les pongo en ese cuestionario, igual si quieren medio ojearlas, no son una idea mía, no vienen de una idea mía, sino de un texto que se llama, así como les estoy poniendo ahí, El privilegio blanco, deshaciendo la maleta invisible, que es de una autora feminista que se llama Peggy McIntosh, que es pues, del 96. Este texto de lo que trata principalmente es como una reflexión que ella hace solita, diciendo, a ver, yo soy feminista y siempre pues me he puesto pues a platicar, a dialogar con los colegas, con los compañeros, de por qué ellos no pueden ver los privilegios que gozan al ser hombres o al ser varones, ¿no? Y de repente me hace una crítica, las mujeres negras, las feministas negras, y me dicen, ¿y cómo es posible que ustedes no vean los privilegios que tienen como blancas, ¿no? Entonces, ella dice, pues claro, o sea, en realidad hay una serie de condiciones que es como si fuéramos portando una maleta invisible. Dentro de esa maleta invisible traemos una serie de herramientas, de recursos, de pasaportes, dice ella, no visas, que nos hacen la vida más fácil que a otras y que generalmente es invisible porque no nos damos cuenta de que contamos con esa maleta, pero que nos permite el acceso a cosas, a lugares, a situaciones que otras personas no tienen el acceso. Simplemente ayer una profesora explicaba, dice, yo soy profesora, soy doctora de la UNAM, Michoacán, pero soy profesora, ¿no? Investigadora a tiempo completo. Dice, yo viajo a un municipio al sur del país y me confunden los militares por o sea, que soy una salvadoreña hondureña y me golpean, ¿sí? Entonces dice, no es lo mismo que otra compañera que es de piel blanca, que salta de color de ojos o lo que sea, que también es profesora de la UNAM, tiene un doctorado, pero ese color de piel hace que la traten diferente, ¿sí? Entonces, ella no se da cuenta porque con eso vive, ¿no? Entonces, para ella es normal que no le pidan sus documentos, que no le pidan un pasaporte, que no le pidan nada, que cuando viaja en avión no la detengan para preguntarle si efectivamente sabe de su país, ¿no? O sea, ella cree que esas cosas no pasan y sí pasan, ¿no? Pero cuenta con todos estos elementos invisibles que los da por hechos, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Pues este ejercicio que hace Peggy McIntosh es bien interesante y efectivamente lo importante es ver que es una crítica del feminismo negro al feminismo blanco, ¿sí? Y que esta crítica que se da así en este texto, ahorita también se los comparto, si lo pueden buscar, es muy fácil de encontrarlo en internet, lo pueden googlear, eh, también se va a hacer la crítica por los países árabes, las feministas de los países árabes, de los países africanos, de los países latinoamericanos, y van a decir, no se dan cuenta feministas, que las mujeres en general, no solamente las feministas, pero las mujeres tenemos condiciones muy diferentes, que hacen que la vivencia de la opresión sea muy diferente, no es la misma. Entonces, no es que estemos compitiendo de quién sufre más, sino que la vivencia de la opresión es mucho más compleja y diferente de lo que tal vez en un principio
las primeras feministas o incluso la propia teoría de género había desarrollado, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, digo, no, por ejemplo, este término de interseccionalidad es el que le va a dar forma a esto que se está diciendo. Ahí Peggy McIntosh no lo mencionaba como tal, pero es una propuesta de una feminista negra que se llama Kimberly Crenshaw, que desde este feminismo negro va a criticar pues la exclusión que habían tenido las mujeres del movimiento de la comunidad negra y por otro lado la exclusión de las mujeres negras del movimiento feminista. Y ella va a decir que es una herramienta para poder detectar múltiples discriminaciones, pero que están entrecruzadas de tal forma que cotidianamente producen subordinación y marginación de mujeres, aunque también ya más adelante se puede incorporar perfectamente la cuestión de los hombres, pero con una perspectiva de género que no se puede perder en distintos niveles de la vida pública y privada. Esa es como la definición, es una herramienta que te permite ver, o sea, si la perspectiva de género te permitía identificar, así como lo vimos con el caso de Virginia Woolf, cosas, desigualdades que vivían las mujeres frente a la experiencia de los hombres. Aquí es sí la vivencia de esas mujeres, que las hace diferente a los hombres, desiguales, pero además también otras categorías que no podemos perder de vista, ¿no? O sea, ¿y cuáles son esas categorías? Pues categorías que ya se habían mencionado en otras etapas del feminismo y yo por eso empecé por ahí explicándoles, ¿no? Que es, por ejemplo, la clase social, como lo habían hecho las feministas socialistas, la raza, por supuesto, también, o sea, la raza es importante, pero después se van añadiendo a este tipo de análisis interseccional otras categorías de opresión, como la orientación sexual, o sea, por ejemplo, la condición de ser lesbiana o una mujer transexual pues obviamente te pone en una situación muy diferente a la que pueden estar viviendo las mujeres heterosexuales. O la cuestión etaria, la edad, la etnia, la nacionalidad. Por ejemplo, podemos ver este cuadro, que lo pueden ustedes también encontrar en internet, que nos habla de todas esas categorías que podríamos analizar como en esta dualidad, ¿no? De lo que es privilegio y lo que es pues desventaja u opresión, vamos a ponerlo así, ¿no? Lo que se los quiero hacer como amplio para que lo puedan ver. Y obviamente tienen en unos primeros puntos lo del generismo, que sería entender como esto, eres masculino, femenino, incluso desde tu performance, la manera en cómo es tu expresión, ¿no? Cómo te vistes, cómo te mueves, cómo hablas. Después está esto, bueno, lo del sexismo, el racismo, el eurocentrismo, pero si se dan cuenta, o sea, nos pone pues en esa condición o de privilegio o de desventaja. Es decir, si encajas dentro de los parámetros de masculino y femenino, tienes un privilegio, pero si no, que es por ejemplo las personas transgénero, pues entonces eso implica ya una situación de opresión y discriminación que tú vas a vivir. Si tú eres hombre, vas a tener un privilegio sobre una mujer. Si eres blanca, pues vas a tener privilegios sobre las minorías étnicas, personas que no son originarias de Europa, bueno, así como está acá. Obviamente, la heterosexualidad va a tener un privilegio sobre toda la comunidad LGBT y así sucesivamente. Yo siempre les menciono, bueno, que no nos vamos uno por uno, pero si le damos la vuelta a este circulito, está la parte de pronatalismo, que es una persona como fértil frente a aquellos que son infértiles, ¿no? Y dirían, bueno, eso también es importante, pues yo eso se los puedo hablar en primera persona, como primera persona de una, o sea, alguien que no puede tener hijos, o sea, mi pareja ni yo podemos tener hijos, en algún momento, si nosotros no tuviéramos pues esta formación de género, no lo hubiéramos reflexionado de una manera diferente, por supuesto que sería una consideración de desventaja, ¿no? No poder tener hijos y que nos haría sentir sumamente mal, ¿no? Frente al resto. Si me permiten, me gustaría que mejor entendieran más este concepto de interseccionalidad con la propia Crenshaw, con este video, nada más que el Prezi no me deja este, compartirlo desde aquí. Entonces, Alex, ¿puedo compartir pantalla? Sí, tiene los privilegios, doctora. ¿En dónde estará? Abajo no viene a compartir. No, no lo tengo habilitado. Tal vez por eso tampoco puedo ver los comentarios. A ver.
Déjeme. Si no crees que te lo puedo copiar y tú compartirlo. Sí, sí, si Sí. quiere compartirlo, pero sí. A ver, te lo estoy poniendo aquí. O bueno, se los voy a poner a todos. Doctora, Mm, disculpe, ya la hicimos presentadora. ¿Puede nada más corroborar que puede compartir? Sí, ya lo estoy viendo. Sí, listo. Nada más que no tendría que haber habilitado el audio también. Creo que sí, ¿no? A ver, permítanme nuevamente. No, aquí no me solicita que comparta audio, ¿verdad? Aparte, creo que va junto. No creo que en el mismo. Ajá. Bueno, me dicen si lo pueden escuchar y si no, pues me detengo. Está pensando, ¿eh? No se escucha. Pues no sé si alguien me pudiera apoyar mejor con compartir. Am, Porque no veo la modalidad de encontrar, de compartir. Nada más me pone compartir la pantalla, pero no hay un botoncito que diga con todo y audio. A ver, lo intento. Mm, No, creo que no voy a poder. Bueno, em, si les parece, porque también ya es un poco tarde, les dejo el video para que ustedes lo chequen. Ay, aquí estoy otra vez. Para que ustedes lo chequen, es la propia autora, es Kimberly Crenshaw, y ella les va a explicar esto de la interseccionalidad de una manera muy clara, ¿no? Pero tienen que ver con eso, o sea, cómo no es suficiente, y ella explica un caso, les voy a explicar ese caso también, que ella piensa en el término de interseccionalidad a partir de un caso que se llevó, me parece que pues no sé si a la propia corte principal de Estados Unidos, pero que era de unas trabajadoras de una empresa, de una fábrica, me parece que era de automóviles, pero no estoy muy segura. Y decía, bueno, estas mujeres presentan una demanda porque no las quieren emplear en otro tipo de empleos dentro de esa empresa que no sean de limpieza, ¿no? Y entonces ellas dicen, están cometiendo discriminación a nosotras. Pero cuando lo analiza esta corte dice, no, porque no podemos decir que es una discriminación de género porque hay mujeres empleadas en esa empresa, ¿no? Están aquí trabajando como secretarias administrativas, etcétera. Allí están las mujeres. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo que no las emplean? Y si no pueden decir que las discriminan por ser negras, porque hay muchas personas negras trabajando ahí, pero en realidad eran hombres negros, ¿no? Que estaban trabajando principalmente en cuestiones como, pues sí, del ensamble y todo esto, ¿no? Y entonces decía ella que esta resolución, pues, de esa corte, pues demostró la limitación que tenía solamente la perspectiva de género, porque efectivamente ahí, pues sí había mujeres, pero no había mujeres como ellas, ¿no? O sea, mujeres negras. Es decir, no se estaba considerando la situación particular de las mujeres negras, que eran esas mujeres que no pueden acceder a cargos administrativos porque son mujeres negras, no porque sean solamente mujeres, ¿no? Y obviamente tampoco
en la parte de los hombres, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ella le da ese nombre de interseccionalidad y lo explica como si fuera un cruce de calles, ¿no? Entonces dice, lo que no se dan cuenta es que hay mujeres que están en el cruce, por ejemplo, de caminos, y que les arrastra el tráfico tanto del racismo como del sexismo, entre muchos otros más podrían ser. Podría ser la consideración de la edad, podría ser la consideración de la etnia, la consideración de la discapacidad, ¿no? Entonces, eso es bien importante para poder entender que la vivencia de las mujeres es diferente de acuerdo al cruce de todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces, solamente para poner como un poco más de elementos a esta explicación, si me permiten después con Alex les puedo compartir material muy específico de interseccionalidad. Les pongo estas breves, como fragmentos pues, de unos textos que yo utilizo de interseccionalidad, que es, bueno, dice, es un sistema que entrelaza la opresión de raza, clase, género, que va más allá de una mera descripción de similitudes y diferencias que distinguen estos sistemas de opresión y presta mucho mayor atención en cómo están interconectados. La interseccionalidad sí va a resaltar esa crítica a la categoría de mujer que se consideraba como todas las mujeres tienen esta opresión. Todas las mujeres viven en sus casas y no las dejan salir a trabajar y todas las mujeres son subordinadas a su esposo y son víctimas. O sea, esa es la crítica que se va a hacer, ¿no? Entonces va a decir, no, no, no. Hay una gran variedad de circunstancias que cruzan la experiencia de cada una de las mujeres y que hacen que en determinados momentos y roles se tengan más privilegios unas sobre otras, ¿no? Y entonces también va a poner, me voy a ir un poco más abajo, dice que algunas categorías de opresión inciden en la vida de las personas en una buena cantidad de situaciones sociales, mientras que otras afectan menos a otras personas. Esto yo lo quería como enfatizar. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, si quieren se las pongo acá en chiquito. Esta que está aquí, ¿no? La 1, 2, 3, 4 fase, lo que está diciendo es que, por ejemplo, para algunas personas la situación de ser mujer en algunas culturas, en algunos contextos, sigue siendo algo sumamente complicado y difícil. Pero hay algunas, como lo estaba diciendo hace rato que me preguntaba alguien, ¿no? Si podíamos estar hablando de un patriarcado. Digo, matriarcado. En realidad hay otras situaciones y contextos sociales en los que parecería que ya estamos en términos de igualdad. Entonces, ahí esa categoría de ser mujer, podríamos decir que es menos predominante a tal vez otra. No sé, me imagino, y estoy poniendo un ejemplo que no conozco muy bien, pero si vamos a un país como Suecia, podríamos decir tal vez ahí la categoría de ser mujer no sea tan importante, tan trascendente, como por ejemplo algo que cruzaría y que sería un tema de mayor discriminación como la edad, ¿no? Una mujer adulta frente a una mujer joven. O sea, podría ser que el ser adulta mayor, implique mayor discriminación que una mujer joven y no necesariamente el hecho de ser mujeres, ¿no? Y así podríamos nosotros estarlo pensando, por ejemplo, para una mujer discapacitada, tal vez le cruza más, es predominante la situación de discapacidad que la situación de ser mujer, ¿no? Depende del contexto, depende del espacio en el que estés. Si estás estudiando, si estás trabajando, en relación con tu familia, en relación a la seguridad que puedes estar en la calle, la movilidad. O sea, las categorías son predominantes de una manera muy relativa a tu propia vida, en el rol que estás desempeñando, el espacio en el que te estás moviendo y el contexto cultural en general. Entonces, esta es una de las principales aportaciones que tiene interseccionalidad. No todas las mujeres somos víctimas, sino que depende mucho de los cruces y de las intersecciones que tenemos en nuestra vida. Y bueno, dice nada más un poco más abajo, ninguna identidad es natural ni divisible, de tal forma que la identidad de género estaría entrelazada con la identidad racial o de clase, y esta articulación daría como resultado distintas formas de subordinación y explotación, y de ahí que esta identidad esté construida mediante relaciones entabladas en contextos espacio-temporales específicos. Por eso podríamos decir, bueno, las feministas han intentado muchas veces hablar como de estos lazos horarios, ¿no? Y todas las mujeres vamos, porque es estratégico, porque en común tenemos algunas cosas
que hay un sistema pues que tiende a ser desigual. Sin embargo, hay feministas latinoamericanas que dicen, para mí la lucha por el medio ambiente, por la no explotación de la tierra, es tan importante como la lucha contra el patriarcado. No la puedo separar. Y entonces va a haber feministas que van a decir, oye, eso ahorita lo dejamos al lado, porque fíjate que esto es... No, 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 no. Para mí esto es trascendental, esto es importante, porque de esto vivo, porque yo vivo en este contexto, y entonces yo puedo morir de hambre si no lo defiendo, ¿no? Entonces entiéndeme que la situación y la vivencia es diferente, ¿no? Y eso es lo que explica. Y por último, para cerrar un poco y tal vez escucharles a ver si alcanzamos a tener un poco de comunicación, quiero presentarles y les voy a pasar ese texto específicamente con Alex, nada más que me lo recuerde, ¿verdad? Porque luego se me olvida. Es un texto sobre la interseccionalidad como una herramienta para analizar la violencia de género, que a mí me gustó mucho y se los traigo porque es precisamente a partir de otro caso en materia jurídica. Yo les diría aquí, ustedes ven aquí pues a una mujer negra, ¿no? Entonces dirían, esa mujer negra vivirá discriminación. Y pues ustedes si la conocen, pues es Oprah, ¿no? Podríamos considerar que quien conozca a Oprah, pues en realidad no la va a discriminar y es una de las mujeres más ricas y poderosas de Estados Unidos y no es del mundo. Obviamente sí sufrió discriminación y tuvo una vida muy difícil, pero ahorita sí como tal la viéramos, digamos que sería una mujer privilegiada, ¿no? Si yo pongo esta imagen, ustedes dirían, bueno, ella es una trabajadora social, es una prostituta, ¿sí? Entonces, obviamente tiene una situación de opresión, que está viviendo, ¿no? De explotación probablemente, frente a una mujer que no se dedicara al servicio sexual, ¿no? Y por el otro lado, si ustedes vieran esta persona, dirían, bueno, él, pues es un seleccionado español, o sea, no creo que tenga algún tipo de discriminación. Pero yo les diría, bueno, él es negro, pero bueno, es seleccionado español. Si les contara un poco más de historia, no me acuerdo ya cómo se llama, me lo había aprendido, pero ya se me olvidó. Él es brasileño, nacionalizado español, ¿no? Entonces dirían, bueno, pero pues no creo que tenga muchos problemas, seguramente tendrá una vida de privilegio, tal vez aquí, frente a estos ejemplos, la que tendría una situación mayor de violencia o susceptible, vulnerable de violencia sería la prostituta, ¿no? La trabajadora sexual. Pero lo que tienen en común esas tres personas se conjuga y se intersecta con ella. Ella es Beauty Solomon y es un caso de una mujer negra, nigeriana, pero nacionalizada española, o sea, ella tenía la ciudadanía española, que es prostituta y trabajadora sexual. ¿Qué pasa con ella? Ya no se los leo, por ahí tenía el apunte. ¿Qué pasa con ella? Ella está trabajando al lado de mujeres como esta, como la que les puse aquí, ¿no? Que tienen un poco más el fenotipo, ¿no? La imagen de europeas. Y entonces se encuentra trabajando y la empiezan a molestar y ya había sucedido muchas veces los policías españoles, ¿no? Y entonces le piden sus papeles y hay un momento en que creo que la golpean, ¿no? Con lo que traen. Y le dicen esto. Dicen, puta negra, vete de aquí, ¿no? Esta frase, si la analizamos, es toda la carga de interseccionalidad que puede tener, ¿no? El hecho de decirle puta a una mujer tiene mucha carga simbólica, y ustedes seguramente lo saben, pero además también, pues desde su ejercicio de trabajadora sexual, pues mucho más. Trae esta connotación sexista, ¿no? A decirle puta negra. Y el vete de aquí, que es una frase que se utiliza muchísimo por personas xenófobas, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha escuchado con las personas latinas, etcétera, ¿no? O sea, vete de aquí porque este es nuestro país, aunque ella sea nacionalizada, ¿no? Y entonces ella dice, estoy harta y presenta una denuncia y pues no le hacen caso hasta que se va al Tribunal Europeo, llega su caso de derechos humanos por esta asociación que es Women's Link y ella encuentra por fin una resolución a su favor. Por primera vez en la historia, dice este artículo que les quiero pasar, se encuentra un caso que se resuelve desde una mirada interseccional. Es decir, no era suficiente decir la están tratando así por ser mujer. ¿Por qué hay otras mujeres españolas a las que no las porrean por eso, no?
no es suficiente decir que es porque es prostituta, porque a las prostitutas de enfrente, a las que tienen esta imagen de europeas, blancas, etcétera, españolas, no las maltrataban así tampoco, ¿no? Y por supuesto porque hay muchísimos ejemplos como de japoneses y de otro tipo de culturas, de otro tipo de nacionalidades, que no reciben ese trato pensando que son migrantes, ¿no? Entonces, definitivamente no era por cada una de esas por separado, sino era porque conjugaba las tres. Entonces, no era posible entender la rudeza que tenía esta frase y lo que había vivido esta mujer por el solo hecho de tomar perspectiva de género o perspectiva del racismo o de una discriminación por su origen étnico o cultural, ¿no? Entonces, esto me pareció como muy buen ejemplo para que pudiéramos nosotros cerrar pues este análisis de cómo es importante sí la perspectiva de género, por supuesto, porque es una, como decía Joan Scott, una categoría, una relación primaria de poder, pero que hemos aprendido en el feminismo y gracias al feminismo negro y otro tipo de feminismos subalternos, les llamamos, o del sur global, que nos han mostrado que la experiencia de las mujeres es muy diferente y debe ser visibilizada. Y que hay condiciones de mujeres que las ponen en situación de privilegio y hay condiciones de mujeres en donde están en una situación de mayor vulnerabilidad precisamente por esa intersección que están viviendo. Entonces, me quedo aquí por si tenemos unos minutos, Alex, para algunas preguntas que quisieran hacer. Sí, si alguien de los compañeros asistentes Muy nos bien. quisiera hacer alguna inquietud, alguna pregunta, nada más por favor ahí con su control para darles el uso de la voz. No sé si alguien tuviera alguna inquietud. Pues creo que no, doctor. Bueno, Todo ha quedado muy claro. yo espero que no estén enojados o algo así, porque luego me da miedo cuando hablan que se hayan enojado por algo. Bueno, si no tienen nada más que decir, bueno, esto es un poco lo que expliqué ya en ahorita, ¿no? Es nada más como era como para profundizar. También les puedo pasar si quieren. A mí me gustaría como recomendarles, bueno, pueden leer Una habitación propia de Virginia Woolf si les entró la curiosidad de esto que les leí al principio. Pueden leer Kate Miller, les he sugerido varias lecturas, ¿no? Esto que sí les puedo mandar, que son artículos de interseccionalidad, pero también a mí me gusta mucho en cuestión como, sí de literatura, como la propia Virginia Woolf, pero algo que también combina académico y literatura es esta autora maravillosa que es Gloria Anzaldúa, que es una feminista chicana. Y así como les puedo decir, está combinando y está mezclando lo académico con la literatura, pues hagan de cuenta que su texto de Borderlands es todo sobre eso, sobre mestizaje, sobre mestura. Y hay una parte muy bonita de ella que es esta que les estoy poniendo aquí, que ella podríamos decir que sintetiza esto de la interseccionalidad, pero ella lo pone en términos de fronteras, ¿no? Entonces, en esta parte dice, como mestiza no tengo país, mi patria me expulsó, o sea, se refiere a México, por ejemplo. Sin embargo, todos los países son míos porque yo soy la hermana o la amante en potencia de toda mujer, porque dice, como lesbiana no tengo raza, mi propia gente me repudia, pero soy todas las razas porque lo queer de mí existe en todas las razas. Dice, no tengo una cultura porque como feminista desafío las creencias culturales, religiosas, colectivas, creadas por hombres de los indios hispanos y de los anglos. Sin embargo, soy una persona culta porque estoy participando en la creación de una cultura más, se refiere a la chicana, una nueva historia para dar cuenta del mundo y de nuestra participación en él. Un nuevo sistema de valores con imágenes, con símbolos que nos conecten a las personas con otras y con el planeta, que es algo también muy importante, ¿no? De lo del medio ambiente. Soy un amasamiento, soy un acto de amasar, de unir, juntar, que no solo ha creado una criatura de oscuridad y una criatura de luz, sino también una criatura que cuestiona las definiciones de luz, de oscuridad y les asigna nuevos significados. Y van a encontrar un texto maravilloso de cómo es una mujer que dice, yo estoy siempre en la frontera territorial entre Estados Unidos y México,
entre en la frontera de esas culturas, en la frontera precisamente al considerarme sí mujer, pero como soy lesbiana tampoco me llaman mujer del todo. Entonces estoy en medio de una serie, como diría Clean Show, de una serie de intersecciones, pero ella le llama como borderlands, ¿no? Como fronteras. Entonces se lo sugiero mucho, búsquenlo, es un libro muy bonito, que les va a decir muchísima información, más allá de lo académico, ¿no? Pues nada más, Alex. Muchas gracias. No, pues al contrario, doctora, muchísimas gracias por apoyarnos en este seminario. Bueno, pues ya con hoy cerramos. Nada más me permito, le voy a robar tantito la pantalla. Nada más, bueno, pues para ya cerrar, para nada más, pues agradecerle y pedirle la constancia a nombre de la Universidad de Guanajuato, el Campus Guanajuato. Otorga la presente constancia a la doctora Vanessa Góngora Cervantes por su participación como ponente en el tema análisis de género para la investigación en la ciencia jurídica dentro del Seminario de Investigación Aplicada. 3 de junio de 2021, la coordinadora de extensión y su servidor. Pues muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por enseñarnos algunas cosas nuevas que para todos siempre son gratificantes y sobre todo, pues bueno, por esa sencillez y claridad con la que siempre nos platica. No, pues Muchísimas muchas gracias a gracias. ustedes. Agradecemos su participación. Agradecemos a todos los asistentes también por acompañarnos en este seminario. Este es el último. De todas formas, pues bueno, quedamos ahí con sus datos atentos. Para los que están interesados, subiremos a la página de YouTube los videos por si quieren recobrar alguna alguna ponencia o algo que no quede claro. Y pues cualquier duda de los materiales que nos están compartiendo y demás, pues también yo quedo a sus órdenes como parte del comité organizador, pues para compartírselo. Muchísimas gracias a todos y pues que tengan buena noche. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Alex. Pues ya me despido también de ti. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctora. Bye, bye.